Continuando con el curso, vamos a hablar sobre la última resolución de la SBS. Mi nombre es José Luis Ojeda Merino y vamos a hablar sobre la resolución SBS 4349 del 2016. El 14 de agosto del presente año, la SBS publicó la resolución 4349 de 2016, mediante la cual se hace una más precisa definición de lo que es un PEP de acuerdo con las recomendaciones de Gafi. Entonces, ahí se está definiendo qué es una persona políticamente expuesta. Específicamente, la resolución establece que las personas expuestas políticamente son personas naturales, ojo con el detalle, personas naturales, no son personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan o hayan cumplido dentro de los últimos 5 años funciones públicas destacadas o funciones prominentes en alguna organización internacional o en el Perú o en el extranjero. Y fíjense con el detalle adicional, dice, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de interés público. Esa es una definición muy importante. Adicionalmente dice que también se debe considerar como una persona expuesta políticamente, o sea, un PEP, al colaborador directo de la máxima autoridad de alguna institución. La definición es mucho más precisa y en algunas de las normas que están por ahí referente a estos temas, para diferentes sectores, no necesariamente estaba con esa precisión y por lo tanto lo que están haciendo es un poco uniformizar el tema. La norma establece una lista enunciativa de los cargos que deben ser considerados como personas políticamente expuestas. Lista enunciativa de cargos. No es una lista de personas, es una lista de cargos. Es decir, lo que tengo que tener en cuenta es que si la persona, cuando se acerca a la institución y estoy recogiendo su información y me dice, por ejemplo, de que es viceministro o que es regidor de algún distrito, esa persona debe ser considerada expuesta políticamente. Y si no la tengo dentro de mi lista de personas expuestas políticamente, dentro de mi lista PEP, tengo que incorporarla a mis listas PEP. Por lo tanto, para poder identificar esto, las personas que tienen contacto con el público tienen que tener acceso a estas listas de cargos para poder en algún momento discernir si son personas o no políticamente. Y si no están dentro de la lista PEP de la empresa, se tiene que actualizar esa lista. Muy bien, esta definición va a sustituir, según ella misma, la definición de PEP considerada en el literal K del artículo 2 de la resolución SBS 486-208. Esta sustituye esa definición que había en esa resolución. También sustituye el literal O del artículo 3 de la resolución SBS 5709 y el literal U de la norma para la prevención del lavado de activos de la resolución SBS 2249 del 2013, que eran normas sectoriales, a veces de empresas que no tenían supervisión, o sea que no están necesariamente supervisadas por la SBS. Estas tres resoluciones que se han nombrado tenían definiciones ligeramente diferentes incluso de la 2660, que es la que rige a los bancos de las entidades financieras. Lo que han hecho en todo caso es ahora uniformizar la definición de PEP y también poner exactamente para todos cuáles son las listas enunciativas de los cargos que se deben considerar PEP. Recargo eso de enunciativa porque no significa que una persona cuyas finanzas sean de interés público, como lo dice la definición, y que de repente no tiene un cargo de los mencionados ahí, no puede ser considerado como una persona expuesta políticamente. Por ejemplo, un asesor directo de un ministro. Es un asesor, de repente ni siquiera figura como parte de la planilla de una institución pública, pero sus finanzas son de interés público y además es un colaborador directo de las personas que manejan la institución. Esas personas también se van a considerar como un PEP. Por eso recalco lo de la lista enunciativa, no es cerrada, quiere decir que hay que considerar a estas personas y además a aquellas que con un buen criterio se vea de que encajan dentro de la definición de un PEP. Eso es un tema muy importante para la actualización de las listas. A continuación vamos a ver
la lista de cargos que se consideran o que se deben considerar como políticamente expuestos. Se comienza, por supuesto, con los presidentes, jefes de Estado o cargos similares. El presidente o jefe de Estado, todos esos son definitivamente PEP. El presidente del Consejo de Ministros, los viceministros y los secretarios generales del Poder Ejecutivo. ¿Okay? Eso por definición son PEP. Por lo tanto, cuando se cambian las autoridades, las empresas lo que tienen que es conseguir toda la información o todos los nombres de estas personas y actualizar su lista de personas políticamente expuestas. Gobernadores regionales. Eso también se puede conseguir. No hay una forma que alguien te la dé, esa lista de PEP, pero hay que conseguir. Regionales, alcaldes, vicegobernadores, regidores, gerentes de gobiernos regionales y locales. Es parte de la lista. Congresistas, miembros del Parlamento o cargos similares, miembros de la Oficialía Mayor del Congreso y cargos similares. El presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, o sea, toda la parte del Poder Judicial están considerados como personas expuestas políticamente. El fiscal de la Nación, los fiscales supremos, el comandante general del Ejército, ojo, los militares también son personas expuestas políticamente, ¿no? Sobre todo los altos cargos de los militares. Gerentes o gerentes generales de empresas o donde el Estado tenga una participación mayoritaria, por ejemplo, del Banco de la Nación, que es el Banco del Estado, o sea, los directores, los gerentes son personas expuestas políticamente. Y en general de las entidades públicas, ¿no? Embajadores, cónsules y todos los que son funcionarios que están dedicados a la adquisición y contrataciones de empresas del Estado, porque sus finanzas, acuérdense la definición, finanzas son de interés público, ¿ok? Por ejemplo, los que son los que evalúan las licitaciones, ponen a cargo las licitaciones y lo que van a aprobar, a quién le da la entidad del Estado para trabajar con ellos, donde se mueve dineros importantes, deben ser considerados como personas expuestas políticamente. Obviamente, de organismos internacionales también hay que considerarlos como personas expuestas políticamente. O sea, organismos internacionales en general, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja en las Naciones Unidas, que trabaja en la OEA, son personas expuestas políticamente. Y el trabajo lo pueden realizar en el Perú o en el extranjero. Lo importante es que se entienda que las empresas lo que tienen que hacer es ir cada vez alimentando más su lista de personas expuestas políticamente. Y que además que las personas que van a trabajar directamente con el público, cuando llega una persona a trabajar con la empresa y uno le está pidiendo sus datos, si es la primera vez que trabajar con ellos, tiene que darse cuenta o verificar estos cargos enunciativos para ver si corresponde o no a una persona políticamente expuesta y además mantener el concepto, ¿no? Son personas que han trabajado en los últimos 5 años en empresas y o que sus finanzas sean de interés público. Ahí cae un ejemplo muy claro son lo de los asesores. Los asesores a veces dicen, no, pero este no es funcionario, es un asesor. Ok, es un asesor, pero un asesor es directamente trabaja directamente con el director o con el presidente de una institución y además por las cosas que hace sus finanzas son de interés público. Han habido casos emblemáticos acá de asesores que han estado haciendo justamente cosas que no están de acuerdo con la ley y que más bien caen dentro del ámbito de la corrupción. Por eso es importante entender el concepto de política, de personas políticamente expuestas, además de considerar la lista enunciativa. En fin, hay otros cargos adicionales. Dice que además se consideran PEP a todos los colaboradores directos de las personas indicadas en el listado anterior, siempre que sean la máxima unidad de la institución. Y se entiende por colaboradores directos a aquellas personas que siguen esta lista de mando y tienen capacidad de decisión. O sea, es importante la capacidad de decisión. Es decir, si el segundo tiene capacidad de decidir, de aprobar algo donde hay dinero sobre todo involucrado, esa persona también tiene que ser considerada como una persona políticamente expuesta. En resumen, esta resolución lo que hace es precisar qué es una persona políticamente expuesta, tanto desde el punto de vista conceptual como
de una actualización de la lista enunciativa de los cargos que se deben considerar. Porque muchas veces las empresas dicen, bueno, ¿y este cargo de acá lo considero o no lo considero? Bueno, ahora hay una lista bien detallada de todos los cargos que se deben considerar, pero además una definición de PEP. Porque la definición de PEP es incluso más importante que la lista enunciativa. Hacer una lista enunciativa quiere decir que no es cerrada, sino es más que todo una especie de recomendación grande de cuáles son los cargos que no deberíamos pasar por alto, pero además considerar aquellos que caen dentro de la definición de persona políticamente expuesta. Este es el tema de la resolución, eso es lo importante, y las empresas por lo tanto tienen que, uno, actualizar sus listas de personas políticamente expuestas. El oficial de cumplimiento tiene que revisar esta lista de iniciativa y comenzar a conseguir la información de estos cargos, y además las personas que van a trabajar con los clientes tienen que conocer esto de acá o tener a su alcance esta lista de iniciativa de modo tal que cuando venga una persona y no está dentro de la lista políticamente expuesta de la empresa, la pueden incorporar o, en todo caso, consultar con el oficial de cumplimiento si entienden que la función que hace esa persona cae dentro de la definición de lo que es un PEP. ¿Ok? Entonces creo que esta resolución es muy importante para que el criterio de que un PEP sea uniforme en todas las empresas que tienen que reportar a la OIF. ¿Ok? Muchas gracias.